Dios te bendiga, hermano, hermana. Soy el hermano Martín Villalobos y esta mañana quiero invitarte para que juntos celebremos este día en que la iglesia tradicional ha sido o ha dado a llamar Domingo de Ramos. Este domingo celebramos la entrada triunfal a Jerusalén. Sabemos que el Señor había venido como rey y había venido para salvar a su pueblo. Y el pueblo de Israel en ese momento, en ese día, lo recibía como un rey glorioso, como un rey salvador, como un rey rescatador. Hoy te voy a pedir que inclines tu rostro un momento, que hagamos una oración al Señor para que nos hable en esta mañana. Yo quiero invitarte a clamar a Dios como clamaban aquellos israelitas judíos que en su momento tuvieron a Cristo presente. Imagina que el Señor está delante de ti y que tú vas a clamar a Él. Te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor, que bendigas este lugar, este púlpito, Señor, desde donde tu palabra será expuesta, Señor. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos, que seas con ellos, que todo aquel que tiene en su corazón el escuchar tu palabra, este día traigas bendición y libertad, Señor. Bendición para sus vidas y libertad, Señor, para su mente, para su corazón, Señor, para que ellos creyendo vean que tu gracia, que tu misericordia ha alcanzado, Señor, desde aquellos tiempos hasta este tiempo y aún después, Señor. Tu palabra seguirá ministrando la vida de miles y miles de personas que vendrán a ti, Señor. Algunos como estos clamando por salvación, otros clamando por perdón, Señor. Esta mañana, Señor, yo te pido que seas con nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que ministre a nuestros espíritus y que podamos encontrar ese sentido, Señor, esa razón, Señor, por la que en un momento tú, Señor, manifestaste toda tu gloria delante del pueblo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos. Hermano, te voy a invitar a abrir tu Biblia. Quiero que leamos juntos Marcos 11 del 1 al 10. Está titulado en nuestra Biblia como La entrada triunfal en Jerusalén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pues hermano, es hermoso ver cómo el pueblo reconoció a Cristo como su Salvador, y que reconoció que Él venía de parte de Dios. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El pueblo esperaba un Salvador. El pueblo esperaba un rey poderoso que los liberara de la opresión, de la esclavitud, del dominio romano que en ese entonces imperaba. Siempre el pueblo había sido oprimido algunas veces por
los babilonios, otros por los asirios, por los egipcios, pero Dios había prometido un rey que no tendría fin, un rey que su reinado sería eterno. Ya le había prometido a David que su reinado y que su descendencia sería eterna, que no habría ningún fin para su reinado. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido un libertador y ellos creyeron que este era el momento en que Jesús restablecería el reino de Israel. Te voy a pedir que leas junto conmigo Isaías 9 del 1 al 7. Esta profecía la tenían ellos en sus manuscritos, la tenían ellos en los libros que leían cada día en las sinagogas, cada día que leían en el templo. Y a esto se basaban ellos para creer que Jesús era ese libertador. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su yugo, su pesado yugo y la vara de su hombro, y el reino de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principiado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues si podemos ver cómo dice que la promesa dice que ese pueblo que estaba en tinieblas vería una gran luz. Esa luz que vendría al mundo en un niño, en un hijo de Dios. Que ese sería llamado príncipe de paz, consejero fuerte, Padre eterno, y que su reino no tendría límite, que su paz no tendría límite. Todo esto ellos esperaban ansiosamente, ellos querían que así fuese y esperaban esa promesa cada día. Y hoy, cuando Jesús es recibido por el pueblo de esa manera, creían que venía a tomar posesión de su reino. Creían que venía a eliminar el dominio de los romanos. Creían que venían a establecer una paz verdadera para todo el pueblo. Por eso dice la palabra del Señor en los primeros versos que leímos. Vamos a leer nuevamente Marcos 11 del 8 al 10. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. La algarabía era notoria, pues clamaban al Dios de Israel glorificando y bendiciendo su nombre en hebreo. Debemos notar que la voz Hosana en hebreo significa Dios salva, o mejor aplicado, es un clamor a Dios para que le salvara. Si lo viéramos literalmente sería: Dios mío, sálvame, o Dios, sálvanos. Para aclarar este punto un poco, por qué ellos clamaban de esa manera, tendríamos que ver el Salmo 118, a partir del versículo 23, que dice así: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. En este caso podemos decir, sálvanos ahora, quiere decir, Hosana, Hosana, sálvanos ahora, te lo ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, ellos esperaban esta salvación. Ellos esperaban la redención del pueblo. Pero la misión de Jesús no era esa. La misión de Jesús era venir y salvar al pueblo del pecado, de esa carga mortal que se cernía sobre el pueblo. Todos aquellos se habían apartado de Dios, todos aquellos habían pecado y se habían hecho enemigos de Dios. Y hoy Él venía a derrotar ese enemigo, ese pecador que había estado reinando sobre su pueblo. Él era el rey que tomaba el destino y la vida de su pueblo. Pero no estaba hablando en ese momento de destruir a Roma, estaba hablando de traer el perdón para nuestros pecados, de traer la redención para con Dios. Él quería restaurar ese lazo que siempre existió entre Dios y los hombres, y que el pecado de Adán y Eva y los pecados de todos nosotros han hecho cada día más grande ese espacio, esa rotura tan grande que hubo en este momento. A partir de ese día, el hombre ha tratado de resarcirse, ha tratado de acercarse a Dios con sacrificios, con demandas, con cosas tan diferentes a lo que Dios quiere para nuestra vida. Jesús vino a traer salvación, Jesús vino a traer perdón de los pecados y vino a ofrecernos una vida eterna. Hoy, como todos los días, la invitación se sigue extendiendo. La invitación se sigue haciendo a todas aquellas personas que aún no conocen a Cristo, a todas aquellas personas que aunque han oído de Él no le han aceptado en su corazón. Hoy la invitación sigue siendo para que así como esos hombres clames a Dios, Hosana, Hosana, sálvanos Señor, salva mi alma, salva mi casa, salva mi familia de esa muerte eterna a la que estamos condenados los pecadores. Hoy no es necesario traer ramos, ofrendas, nada de eso es necesario. Hoy es necesario que tú te postres delante de Dios, que tú reconozcas a Cristo como tu único y verdadero Salvador y que le clames y que le digas, Señor, sálvame, Señor. Ya no quiero ser más pecador. Ya no quiero, Señor, seguir ofendiéndote con mi vida y con mis pecados. Hoy quiero glorificar tu nombre. Hoy te pido, Señor, que seas tú el que more y el que reine en mi corazón, Señor. Señor Jesús, toma control de mi vida. Me entrego a ti, Señor, para que seas tú y no yo el que viva de aquí en adelante. Yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido escuchar y recibir esta palabra. Permítenos, Señor, ser dignos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.